Bueno, como han de recordar, vimos los nervios craneales la clase pasada. Entonces en esta vamos a terminar de ver el sistema nervioso periférico viendo los nervios raquídeos. Si se acuerdan, nada más como mero recordatorio, son 12 los nervios craneales, todos son pares, corresponden a nervios los cuales son sensitivos, motores y mixtos. De la misma manera, los nervios de la médula espinal, que son 32 a 34 pares, son motores o son sensitivos. Los nervios motores son los que llevan información del sistema nervioso hacia las estructuras musculares y los nervios sensitivos son los que reciben la información del cuerpo hacia el sistema nervioso central. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que los nervios sensitivos recogen la información de tacto, son ejemplos, de tacto, de presión, de vibración, de dolor, así como temperatura y posición del cuerpo, entre otras cosas. Y la función motora de los nervios corresponde a la respuesta de los nervios sensitivos, es decir, esa información que se gesta en el sistema nervioso central y pasa por los nervios, baja por la médula espinal y va a los grupos musculares para llevar a cabo una acción. Entonces, los nervios de la médula espinal que salen al cuerpo son 32, voy a decir 32, pero igual pueden ser 34 pares, todos son pares del lado izquierdo y del lado derecho que corresponden a nuestro cuerpo. Salen de la médula espinal por segmentos, los cuales se denominan de acuerdo al nombre de la columna vertebral, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Pues miren, de acuerdo a este esquema, los nervios que salen de la médula espinal bajan hacia el cuerpo en estructuras que se denominan nervios, y esos nervios, de acuerdo al lugar donde se encuentran, así mismo se llaman. Entonces tenemos los nervios cervicales, que corresponden a los nervios que salen a nivel de la columna cervical o del cuello y que van a inervar partes del cuello propiamente, de los hombros y los brazos. Están los nervios torácicos, y estos nervios torácicos, que también se llaman dorsales, van a inervar las partes que corresponden, como su nombre lo dice, al tórax. Los nervios lumbares son nervios que corresponden a la columna lumbar y van a partes de abdomen y las extremidades inferiores. Y los nervios sacrococcígeos, los cuales se encuentran en la parte baja de la columna vertebral, como su nombre lo está diciendo, sacro y coxis, y son nervios que salen de la médula espinal, van hacia el perineo, la parte central del cuerpo, así como a las extremidades inferiores. Si las cuentas no me fallan, los nervios cervicales son 7, los torácicos son 12, los lumbares son 5 y los sacrococcígeos son de 8 a 10. Por lo tanto, les decía que si las cuentas no me fallan, aquí me suman 34 nervios. Es por lo que les digo que si aquí son 8 a 10, en los sacrococcígeos son lo que nos da una cuenta de 34 nervios craneales. Entonces, son de 32 a 34. Por lo tanto, es la cantidad de nervios que van al resto del cuerpo, es decir, desde el cuello, los brazos, el tórax, abdomen, la pelvis y las extremidades inferiores. Esto por un lado, y por el otro, lo que compone los pares, por eso son pares izquierdos y pares derechos. ¿Cuál es la función de los nervios? Les decía, sensitivo, tomar de la piel la información a través de los axones y llevarla a través de un nervio a la médula espinal. Y la función motora es regresar esa información a través de un nervio a los grupos musculares que están debajo de la piel. Y entonces así tenemos una información de ida sensitiva y de regreso motora, que también se denomina eferente a la motora, lo que significa motricidad, y aferente. Aferente significa sensibilidad. Y de esa manera tenemos las dos funciones, tanto eferente motora, que es la regresada de la información de la médula a los músculos, y la aferente, que es sensitiva. Y siendo sensitiva, esa información va de la superficie de la piel, de los epitelios y las mucosas a través de los nervios a la médula espinal.
Entonces, para describir la otra parte fuera del sistema nervioso periférico, que son los nervios, ya quedamos, que son los cervicales y los raquídeos, tenemos al sistema nervioso central que nos divide al encéfalo y a la médula espinal. La médula espinal es la prolongación del encéfalo. El encéfalo son las estructuras que están en la cabeza. Y empezando con la clasificación del encéfalo, tenemos que este a su vez se divide en todas estas estructuras, que es el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo y el tallo cerebral. ¿Qué podemos decir de todas estas estructuras importantes? El cerebro es el 80% de la estructura que hay en el encéfalo. Es lo más numeroso en cuanto a neuronas, es lo más grande y muy importante como todas las demás estructuras. El cerebelo lleva aproximadamente el 10% de el total del encéfalo. El mesencéfalo y el tallo cerebral se llevan el otro 10%, es un aproximado de 5% y 5% cada una de esas regiones o estructuras. Entonces esto me suma el 100% de las estructuras. Es muy importante hablar de cada una de ellas, que básicamente ese es nuestro temario del que debemos de conocer para poder entender dónde está lo normal y lo anormal y poder comprender dónde están las zonas importantes, tanto fuertes como débiles del sistema nervioso, para poder sobre todas las cosas entender cómo se lleva a cabo la función del sistema nervioso y poder analizar, comprender y reconocer aquellas zonas que son de mucho interés para un psicólogo educativo, como son las zonas propias para el lenguaje, para la escritura, para la lectura, así como el cálculo o las matemáticas, la sensibilidad y las funciones mentales superiores. Y justo eso es lo que sigue en esta parte de este programa académico. Vamos a empezar a hablar del cerebro. El cerebro, que es la estructura más grande del encéfalo, es el 80% de todo el componente que éste tiene, el encéfalo, es decir, cerebro, 80%. Está dentro del cráneo. Una manera de expresarlo pues es dibujando un cráneo. El cráneo es la cavidad que está en la cabeza. Dentro de la misma, atrás de los ojos, arriba de la nariz, sobre la boca, se encuentra el encéfalo, ¿sí? Entonces el encéfalo termina donde empieza la médula espinal, es decir, una zona del cráneo que hace un orificio muy grande por donde transcurre el mismo encéfalo y se prolonga hacia la columna vertebral en la médula espinal. Entonces, estas estructuras tanto del cráneo como de la columna vertebral es el sistema nervioso central. Si nosotros pudiéramos quitar todo el hueso que se encuentra en el cráneo, lo que veríamos primeramente sería la masa del cerebro más que otra cosa, ya que recuerden que es el 80% de la estructura del encéfalo. Entonces el cerebro, para empezar, es una estructura grande, ovoide, que está dirigida el eje mayor de la parte de adelante hacia la parte de atrás y tiene diferentes salientes que se llaman áreas, pliegues, rebordes, circunvoluciones y que fundamentalmente tiene lo que se llaman fisuras y cisuras. Y estas fisuras y cisuras lo que van a hacer son territorios o regiones. Y entonces, antes que eso, se va a dividir en lóbulos. Entonces el cerebro se divide en lóbulos. ¿Qué es un lóbulo? Una estructura importante del cerebro, dividida justamente por las fisuras. Así que entonces, de entrada, tenemos que si el cerebro lo vemos de frente, tendríamos dos hemisferios, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, divididos por una cisura. Y esa cisura, o fisura, ¿qué diferencia hay entre la C y la F? La cisura es más profunda y la fisura es más superficial. Entonces, cisura muy profunda y fisura muy superficial. Entonces, la cisura interhemisférica divide el cerebro en el hemisferio derecho
y en el hemisferio izquierdo. Y esa cisura quedamos que se llama interhemisférica. ¿Por qué? Porque está entre los hemisferios, tanto izquierdo como derecho. Eso es viéndolo de frente, que también le llamamos corte coronal. Cuando vemos al cerebro de lado, lo vemos de tal manera que es la característica forma ovoide y que tiene unas fisuras o entradas muy pronunciadas o muy características que pueden dividir a cada hemisferio en lóbulos, y estos son los lóbulos en los cuales se divide el cerebro. Entonces, tenemos una cisura que divide la parte de adelante de la de atrás, y es obvio, adelante es la zona motora y atrás es la zona sensitiva. Todo lo que queda adelante de la cisura, que se denomina Rolando, es adelante motor y atrás sensitivo. Y está otra cisura en la parte media del cerebro que divide la parte de abajo de la de arriba. Es muy característica. En la parte de abajo está el lóbulo temporal y en la parte de arriba el lóbulo frontal y el parietal. Entonces ya tengo la parte superior y la parte inferior. Y hay una cisura que también es importante, aunque más pequeña, que se llama occipital. Antes no les dije, esta se llama de Silvio, la que divide la parte alta de la baja, y la cisura posterior, que también se llama occipital. Entonces esta cisura occipital tiene en la parte de atrás al pequeño lóbulo, que es el occipital propiamente, como su nombre lo dice, y en la parte alta al lóbulo parietal, que es un lóbulo sensitivo. Entonces, de esa manera, al cerebro lo divido en 4 lóbulos. El de adelante de la cisura de Rolando, que es el lóbulo frontal, que es motor, y allí se encuentran las funciones mentales superiores. En la parte de atrás de la cisura de Rolando se encuentra el lóbulo que se denomina parietal, y en el lóbulo parietal tengo muchas funciones, entre otras la sensibilidad superficial del cuerpo, lo que es tacto, vibración, presión, dolor, modalidades de temperatura, de dolor, de posición del cuerpo, visoespacialidad, y una función importante que son la visoespacialidad y las matemáticas. Y ya lo explicaré en su momento. Y en la parte posterior está el lóbulo occipital, y en el lóbulo occipital lo que tenemos es la información visual. Y por último, el lóbulo temporal, que está debajo de la cisura de Silvio, se encuentra la función auditiva y el lenguaje. Entonces, entre otras cosas importantes, pero eso es lo más significativo, son las funciones fuertes de cada uno de los lóbulos. A manera de resumen, entonces, en el lóbulo frontal está la motricidad, en el lóbulo parietal la sensibilidad, en el lóbulo occipital la vista, y en el lóbulo temporal el oído y el lenguaje. Entonces, de esa manera ya tengo un mapa de mi cerebro más que de otra cosa, dividido en hemisferios por la cisura interhemisférica y en lóbulos por las cisuras de Rolando, de Silvio y occipital. Voy a tratar de describirles las funciones muy particulares de cada uno de los lóbulos de una manera lo más sencilla posible. Entonces trataré de hacer un dibujo del cerebro, lóbulo frontal, cisura de Rolando. Luego tenemos el lóbulo parietal con la cisura occipital, el lóbulo occipital, y después el lóbulo temporal con la cisura de Silvio. Digo, no se parece mucho a un cerebro, pero es lo más propio que me pudo haber quedado. Yo acá hago estas prolongaciones que son otras estructuras del cerebro, pero por lo pronto vamos a tratar de entender este esquema. Entonces voy a empezar por la parte inferior del cerebro. Quedamos que esta cisura que divide la parte alta de la parte baja se llama Silvio. Debajo de la cisura de Silvio se encuentra el lóbulo temporal, arriba el parietal y arriba y adelante el frontal. Y en la parte de atrás el occipital. Ya tenemos los lóbulos y las cisuras. Está muy fácil eso. Y sigue siendo fácil. El lóbulo temporal tiene entonces su cisura de Silvio en la parte alta,
pero tiene otras fisuras. ¿Qué diferencia quedamos que había entre cisura y fisura? La cisura es más profunda y la cisura es menos profunda. Entonces, hay tres cisuras importantes, la de Rolando, la de Silvio y la occipital. Y hay otras cisuras también importantes dentro de los lóbulos, pero bueno, voy a empezar con el temporal. El temporal tiene dos fisuras con F, que es poco profundo, pero que siempre las tiene. Entonces está la fisura temporal superior y la fisura temporal media. Esto hacemos de cuenta que es un rollo de plastilina envuelto y que da la vuelta en una circunvolución. Estos son salientes como topes en la calle. Entonces resulta que esta fisura, que se denomina temporal superior, su nombre lo dice, está en el lóbulo temporal, en la parte superior o alta, y fisura temporal inferior, que está en la parte baja. Y así divide en tres áreas distintas. Si vemos, esta es una, dos y tres. ¿Qué áreas son? La temporal superior, temporal media y temporal inferior. Creo que eso no tiene tampoco ningún problema. Lo que quiero que entiendan es que un cerebro tiene las estructuras bien definidas para poder entender dónde se encuentran las funciones del cerebro. Entonces, quedamos que esta es el área temporal superior, el área temporal media y el área temporal inferior. ¿Qué me interesa de esto? Voy a parcializar al cerebro. En la parte de adelante, en la punta del lóbulo, ¿cómo quedamos que se llama este lóbulo? Me gustaría que me contestaran, pero como no lo pueden hacer en vivo, bueno, Dios les voy a ayudar. Este es el lóbulo temporal. Entonces, la parte anterior del lóbulo temporal, que es esta puntita que se encuentra aquí, ahí se encuentran las funciones que son bien importantes para la vida diaria y ordinaria y social, que es el olfato, aunque no lo crean. Sí, parte del olfato aquí está, ¿sí? Que se relaciona con el lóbulo frontal y con una zona que se encuentra dentro de la cisura de Silvio, que es un quinto lóbulo que se denomina ínsula o rinencéfalo, que está aquí en medio de la cisura de Silvio. Si la abriéramos, aquí abajo está. Entonces se relaciona con el olfato. Acuérdense que el olfato es una función del nervio craneal número 1 y que mucha información se queda aquí en la punta del lóbulo temporal. Luego tenemos pues la región o área temporal superior. ¿Qué me interesa de esta área? Esta parte media, pequeña, en el centro del lóbulo temporal superior, nomás chequen en cualquier esquema, en cualquier cerebro, en un dibujo que tengan, así como lo estoy señalando más o menos en esta zona, es una zona más o menos bien definida, no tiene que ser redonda, pero ahí se encuentra en la mitad del lóbulo temporal, la temporal superior alta, en la región temporal superior. ¿Qué hay allí? Algo que le llamamos área, lo voy a anotar, área auditiva primaria, área auditiva primaria, que tiene un nombre propio, que es de, a ver si se ve, aquí lo anoto y lo borro enseguida, Heschel, el área de Heschel, H-E-S-C-H-L, Heschel. Esa área de Heschel lo que hace es recibir la información auditiva a través del nervio auditivo y es como, no es tal cual, pero parece un almacén donde se guardan todos los sonidos tipo memoria que han llegado a nuestro cerebro. Todos los sonidos, como puede ser el sonido de la voz de alguien, el sonido del rugido de un animal, el ladrido de un perro, que uno los identifica, cómo suena el viento, una mosca, una palabra, un sonido, el sonido de algo aquí se guarda. Pero para poder entender ese sonido, el cerebro tiene que asociarse. ¿Se acuerdan de ese término de las propiedades fisiológicas? Asociación. Y justo en la parte de atrás que estoy señalando de otro color, haciendo unos puntitos, una zona que es un poco más grande en la región, nuevamente, que estamos en la misma, que es temporal superior y agarra un poquito de la temporal media, abarca más zonas, así como lo estoy haciendo en puntos. Toda esta zona que no dejo de señalar se llama área auditiva secundaria. A ver si lo entienden. Primaria y secundaria. La primaria es Heschel, recibe toda la información auditiva
y la secundaria tiene otro nombre. Y ese nombre es el área de, lo voy a anotar aquí, Wernicke o Wernicke. Wernicke se escribe, ¿sí? El área de Wernicke. La descubrió una persona de nombre Carl Wernicke o Carlos Wernicke, tratando de estudiar a los cerebros e identificar dónde se encuentra esa zona a la cual le atribuye la capacidad que tenemos para hablar, es decir, el análisis de nuestro lenguaje. Aquí se analiza el lenguaje que nosotros hablamos. Entonces, cuando nosotros vamos a procesar el hablar, tomamos los sonidos del área primaria, el área de Heschel, y entonces lo que hacemos es enviar información asociada al área de Wernicke, y el área de Wernicke lo que hace es asociar, analizar y darle sentido a los sonidos para que podamos procesar el lenguaje a través de neuronas asociadas hacia la región frontal superior. Así tal cual se lo estoy poniendo, son axones que van de la zona temporal superior, pasando por debajo de la corteza cerebral hacia la parte de adelante del cerebro, delante de la cisura de Rolando, que ustedes se acuerdan. Entonces, de esa manera los sonidos salen procesados, asociados y con un significado al área mental superior para que nosotros podamos hablar. Entonces es cierto que no va a salir del cerebro lo que no se haya aprendido. Aquí están los sonidos, todos. Pudiera decirse que el área de Wernicke es el idioma que hablamos. Y entonces nosotros tenemos un idioma de acuerdo a los sonidos que entendemos, lo tenemos guardado en nuestro cerebro justamente en el área de Wernicke. Pero hasta allí no hablamos, sino nomás tenemos el lenguaje que se llama lenguaje sensitivo o sensorial. ¿Por qué? Porque lo puedes pensar, no necesariamente hablar. Hasta este punto no lo hablas porque todas estas neuronas son sensitivas, no motoras. Tienen que asociarse con las neuronas de adelante, las que son motoras, para que lo puedas hablar. Pero ese es tema de neuropsicología. Por lo pronto, me interesa que sepan que está el área auditiva primaria en la región temporal superior y el área auditiva secundaria, que es la que analiza nuestro lenguaje, y se llama área de Wernicke. Es sensorial, es la que analiza los sonidos o las palabras para poder llevar a cabo el lenguaje y poder analizarlo y poder hacerlo hablado. Pero primero se analiza en esta zona. Hasta ese punto es lo que hay. Vayan checando dónde se encuentra. Y no voy a hablar de todo el lóbulo temporal, tiene otras funciones importantes, como es el equilibrio, como es la visoespacialidad asociada, tiene que ver con el lenguaje, con las imágenes, con el procesamiento y la identificación de rostros, entre otras cosas. Pero esto es algo muy importante que como psicólogos educativos quiero que ustedes analicen. Entonces, la clase de hoy, que es muy interesante, quiero que se queden con la idea de dónde identificaron que se encuentran las áreas del lenguaje sensorial. Y voy a repetirlo por última vez. Es el área de Heschel, que es el área auditiva primaria, y el área de Wernicke, que es el área auditiva secundaria. En el área de Heschel se encuentra la memoria de todos los sonidos que tenemos en nuestro cerebro, y el área de Wernicke es la zona analítica de esos sonidos. Muy bien, no los quiero cansar más, esa es la clase del día de hoy. Por lo tanto, ya habiendo entendido esta breve plática introductoria a la anatomía y la función del sistema nervioso, en la próxima sesión que va a corresponder, nada más dejen recuerdo, los días que estamos viendo hoy son 27 y 28 de abril. Entonces, la sesión que les voy a dar en la próxima ocasión va a corresponder al 28 y 29 de abril. Quiero que hagan un resumen de todo esto que vimos, lo analicen, pero sobre todas las cosas que me hayan entendido y que lo hagan desde el punto de vista abstracto, me manden ese resumen como lo han venido haciendo en otras ocasiones, en un formato en Word, en una cuartilla, y lo más importante, que me pongan
lo que hayan entendido ustedes al respecto de este lóbulo, sobre todo el lóbulo temporal y la importancia que tiene con el lenguaje, ¿sale? Entonces esa es la clase de hoy. Espero que todos tengan la información y en cuanto la tengan, es decir, después de la siguiente sesión, en esta vayan procesándola, pero en una sesión más en video yo les voy a pedir la tarea. Así que por lo pronto, pues quédense, escuchen lo que les dije hoy y traten de analizarlo. Y no hace daño si leen algún libro de los muchos que les di para que identifiquen más zonas, porque de eso se trata este curso, de identificar anatomía y función del sistema nervioso. Entonces, ahí les dejo al cerebro y pues me despido y síganse cuidando porque pues ya los quiero ver pronto. Hasta luego.